Y pues antes de comenzar a compartir, yo quisiera que tomáramos un tiempo para orar, que pusiéramos ese tiempo en las manos de Dios y que el Señor sea quien hable en nuestros corazones. Padre, te damos gracias porque tenemos el privilegio de podernos comunicar. Aún a la distancia podemos vernos y estar cerca unos de los otros. Señor, yo te pido que este tiempo sea un tiempo de refrigerio, de revelación de tu palabra, de lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Y Padre, yo sé que es un tiempo estratégico, que tú estás preparándonos en este tiempo para lo que viene, para lo que está por suceder, por lo que ya está sucediendo, Señor, en España, Señor, lo que está sucediendo en Europa y lo que está sucediendo alrededor del mundo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas sobre cada hogar, sobre cada lugar donde estamos transmitiendo, Señor, y que tu palabra, Señor, venga como esa espada de dos filos, Señor, y penetre nuestro corazón y, Señor, pueda fortalecernos, pueda animarnos y pueda edificarnos para lo que tú tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días atrás, con todo esto del confinamiento y con todo esto que ha estado sucediendo, bueno, ha habido mucho tiempo para pensar. Me imagino que todos los que estamos por ahí conectados hemos tenido tal vez demasiado tiempo para poder pensar, reflexionar, orar. Ha habido varias cosas que el Señor ha traído a nuestro corazón y sobre todo muchos recordatorios que el Señor ha traído a nuestro corazón en este tiempo. Y voy a solamente a mencionar algunos de ellos, pero primero yo quisiera compartir algo que Dios puso en mi corazón hace unas 2 semanas, casi 3 semanas, poco antes de que comenzáramos este viaje. Una noche yo estaba pidiendo al Señor, Señor, un poco de respuesta de todo lo que está sucediendo alrededor y un poco de, pues, pedirle al Señor que nos pudiera una revelación un poco de lo que está sucediendo, cómo podemos enfrentar, cómo podemos hablar a la gente. Y el Señor solamente puso una palabra muy sencilla, pero fue algo bien tremendo, bien sencillo. Y yo quisiera leerlo, si ustedes tienen ahí por ahí su móvil, su Biblia, en el Salmo 26, perdón, Salmo 46. Y voy a leer los versículos y me voy a enfocar en al final, pero dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hacen cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y después dice algo muy importante, dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo creo que en esta palabra el Señor nos estaba recordando que en medio de tantas situaciones que están sucediendo, pareciera que estábamos leyendo lo que está sucediendo hoy en día en la tierra, ¿verdad? Estaba viendo ahorita muchas cosas turbas, muchas personas levantándose y cosas sucediendo tremendas, pero en medio de todo eso el Señor nos está recordando que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza. Ahora, eso es importante porque una de las cosas que el salmista está diciendo aquí es que no debemos de temer. Y yo creo que una de las cosas que nosotros nos hemos enfrentado mucho en este tiempo a través de las llamadas con personas que hemos estado hablando aquí en Estados Unidos, en México, es que una de las cosas que ha habido es un ataque de temor. El temor ha sido algo que en medio de todo esto ha sido una fortaleza que el enemigo ha traído. Y quisiera decirles que solamente a la gente que no conoce de Dios, pero incluso a gente que conoce de Dios, se ha llenado de temor. Me acuerdo platicar hace unas semanas con una persona que no había podido dormir en toda la noche porque había entrado un pánico en su vida. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y era un temor impresionante. Pero en medio de todo esto, el Señor a nosotros nos estaba recordando: yo soy su refugio. Yo voy a aclarar la mañana. Pero la palabra que yo me quiero enfocar es la palabra donde dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Ah, yo he escuchado esa palabra muchas veces, algo que se nos ha predicado muchas veces, es un versículo muy conocido, de estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y por muchos años yo tenía la palabra estar quieto realmente como pues estar quieto, como no Tranquilo. tranquilo, como vamos a ver qué es lo que Dios dice. Pero cuando Dios empezó a poner eso en mi corazón, yo empecé a indagar un poco, estudiar un poco el significado de la palabra estar quieto. Y me di cuenta que en el hebreo original, la palabra estar quieto no significa no hacer nada. La palabra estar quieto significa soltar. Y eso me pegó muy fuerte en mi corazón cuando lo compartía con Cristi, porque básicamente lo que está diciendo el Señor en esta palabra es, tienes que soltar todo y conocer que yo soy Dios. Tienes que soltar todo y confiar plenamente en mí. Ahora, he estado meditando esta palabra por días y días y días y días, porque el Señor me estaba diciendo a mí, y bueno, ustedes lo saben porque vemos las noticias, por el internet, por todo eso, pero estamos viviendo tiempos donde muchas cosas que nunca antes habían visto se están viendo. Literalmente los reinos de la tierra se están conmoviendo. La Biblia dice que en algún momento los reinos van a ser conmovidos menos el reino de Dios. Aquí nosotros donde vivimos en Texas, el petróleo se ha ido no solamente a cero, sino a menos tanto, y mucha gente tenía el petróleo en la economía se ha derrumbado la salud, se ha derrumbado muchas cosas en lo que nosotros como seres humanos, sobre todo en este tiempo, en el 2020, hemos puesto nuestra confianza. Una vez alguien me preguntó, oye, Chuck, ¿por qué en algunos lugares se ven más milagros que en otros? ¿Por qué escuchamos milagros de milagros y milagros por el África, por la India? Y yo le decía, es muy sencillo, no es sencilla la explicación, pero lo que yo puedo entender es que en esos lugares no puedes ir al médico. Si tú te enfermas o mueres o Dios te sana. No hay ese punto, no hay algo que nosotros en los países occidentales, en los países más desarrollados, nos enfermamos, vamos al médico, vamos a hacer esto. Pero hoy en día, la mayoría de la gente no tiene, ni siquiera puede ir a hacer eso. Aquí nosotros nos han cancelado todas las operaciones esenciales, todas las cirugías esenciales se han cancelado. O sea, tenemos que de una manera u otra, todo este cosas que están sucediendo, a final de cuentas, Dios está poniendo nuestra atención de regreso a Él. Nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de poder mostrar al mundo en este tiempo que podemos guardar nuestra paz, que podemos guardar nuestra confianza, porque la tenemos un refugio en Dios. Y esa palabra, yo soy, es una palabra que tiene un significado muy tremendo. Ya hace muchos años escuchábamos a David Ravenhill a hablarnos acerca de lo que significa el yo soy. Y literalmente la palabra yo soy, en la Biblia tú le podías poner, cuando Dios dice yo soy, la palabra para tu necesidad. Lo voy a explicar de una manera mejor y quisiera que fuéramos ahí en la Biblia a Génesis, porque va de la mano con lo que estamos hablando. Y dice en Génesis 22, no voy a leer toda la historia, pero ustedes la conocen, vemos a Dios pidiéndole a Abraham sacrificar aquello que él le había dado. Ahora, pues no es tan difícil soltar aquello que no nos daña o que nos daña o que no es algo que es tan importante, pero qué difícil incluso soltar aquello que Dios nos ha dado. Uh, es algo que yo me acuerdo hace muchos años a escuchar a Tommy Tini cuando hablaba de derivamiento, estamos hablando hace casi 20 años, él decía, muchas ocasiones buscamos avivamiento, buscamos un mover de Dios, incluso más que a Dios mismo, incluso más que a Dios como persona. Y eso me marcó a mí porque en muchas ocasiones en mi vida yo puedo buscar las cosas de Dios, pero a final de cuentas lo que Dios anhela de nosotros es que lo busquemos a Él mismo. Y este es un mejor ejemplo en la vida de Abraham. ¿Cuántos años tardó Abraham para poder tener la promesa? Y hemos escuchado predicaciones y podemos meternos y escudriñar cuando Abraham y todo lo que Abraham sufrió y pasó y dudó para llegar al momento y creyó a Dios del cumplimiento de la promesa. Y ahora que está el cumplimiento de la promesa, entonces Dios le está diciendo, entrégame eso que te prometí. Y yo creo que este tiempo, yo lo siento muy fuerte así.
nosotros como cristianos que hemos estado buscando de Dios y que hemos estado profetizando y creyendo que Dios va a hacer algo que va a remover no solamente una nación, sino remover las naciones, estamos viendo eso hoy en día, el cumplimiento. Las naciones están removiendo y yo creo que Dios en mi corazón estaba diciendo, aún eso que tú anhelas, aún eso que tú deseas, todo lo que tú tienes, tienes que ponerlo a los pies de la cruz. Porque lo más importante, y más hoy en día lo puedo ver, sigue siendo Él, sigue siendo Dios. Y qué difícil para nosotros y para algunos de ustedes, que nuestro trabajo es viajar. Nos hablaban pastores y nos decían, ¿y ahora qué van a hacer? Pues no podemos hacer nada, no podemos ir a ningún lado. Podemos viajar a la sala, podemos viajar al patio, podemos viajar a la cochera, pero no podemos hacer nada. Pero lo que sí podemos hacer es poner nuestra confianza en Dios. Y a los finales versículos de los versículos al final de este pasaje de Génesis, y vemos, ahora, Dios tiene un buen sentido del humor, porque el monte al que lo envió es el monte de Moriah, y a veces se nos pasa ese detalle, pero el monte de Moriah estaba a 3 días de camino. En otras palabras, realmente Dios estaba mandando a Abraham en una jornada donde tenía que pensarle muy bien lo que iba a hacer. O sea, tenía que pensar realmente lo que estaba haciendo. Y la historia dice que Isaac le pregunta dónde vamos. Él dice, vamos a adorar al Señor. Y es otra predicación que nos vamos a meter hoy en día de la adoración. Pero dice que al final, cuando ya pone a Isaac sobre el altar y vemos que el ángel viene y lo detiene, dice el versículo 13, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora hay algunos teólogos que, nosotros hablamos mucho ese versículo de que Dios proveerá y Jehová proveerá, pero en realidad muchos teólogos hablan de que eso significa no solamente que Dios te va a proveer a ti, sino que Dios se va a proveer para Él mismo. Cuando hablamos de yo soy, cuando dice el versículo que leímos en Salmos, yo soy tu Dios, lo que está diciendo es que Dios siempre va a ser lo que tú necesitas en ese momento. ¿Qué es lo que tú necesitas en este momento? Eso es lo que Dios va a suplir y va a proveer. Yo no sé si tal vez tú necesitas trabajo, o necesitas economía, o necesitas algo emocional, o necesitas paz, pero Dios, por eso en la Biblia vemos tantos nombres de Dios. Me estaba recordando ayer una iglesia que conocemos aquí en Texas, tiene una cruz en la entrada del santuario, donde están todos los nombres de Dios. Y tú te puedes pasar días, tal vez hasta años, estudiando cada diferente significado de cada nombre de Dios. Pero realmente lo que yo quiero poner esta tarde es, mañana para nosotros tarde, para ustedes noche, es que Dios siempre va a proveer lo que tú necesitas en el momento que tú lo necesitas. Y yo creo que esa es una palabra que para mí es algo que me está animando mucho en este tiempo. Soltar para que Dios pueda tomar el lugar que Él tiene. ¿Qué es lo que yo voy a soltar? Yo voy a soltar lo que yo anhelo. Yo voy a soltar lo que yo sueño. Yo voy a soltar aquella cosa que yo estoy agarrando. Incluso no solamente cosas malas, incluso mis sueños, mis deseos, mi visión. Tengo que soltar todo porque soltando todo es la única manera que yo le puedo dejar a Dios que Él provea lo que yo necesito. Yo creo que en esta historia de Abraham, yo puedo ver a Abraham, sí, Dios lo está probando, pero él estaba diciéndole a Dios, tú eres más importante que aún aquello que tú me has prometido. Yo creo que llegar a ese punto es un punto muy, muy serio, pero es un punto muy importante en nuestra relación con Dios. En algunas ocasiones yo me recuerdo preguntar a jóvenes, a veces en los congresos juveniles o en los congresos de hombres o mujeres, ¿verdad? Es muy típico que hacemos llamados a gente que quiere venir y quiere servir a Dios. Y yo me recuerdo preguntar, ¿tú amarías a Dios de igual manera aunque Dios no te use? ¿Tú realmente amarías a Dios de la misma manera aunque Dios no conteste tu oración? ¿Tú amarías a Dios de la misma manera aunque Él no te responda lo que tú estás queriendo, lo que tú anhelas? Porque eso es realmente lo que Dios quiere de nosotros, que lo amemos sin condición. Yo soy, una palabra tan pequeña, pero una palabra tan significativa. En la vida de Abraham,
Él estaba diciendo, yo soy tu proveedor. Yo voy a tomar el lugar y yo voy a poner lo que tú necesitas en el momento que tú lo necesitas. En la vida de Moisés podemos ver cuando Dios le está dando los 10 mandamientos. Él le dice a Moisés, yo soy el Shaddai. Ahora, esa palabra Shaddai la estaba estudiando los judíos, tienen muchos significados, pero uno de los significados que más he escuchado, más correctos, es que realmente significa como una madre que amamanta a sus hijos. Ahora, aquí en la casa donde nos estamos ahora mismo alojando, mi prima tiene un bebé de 6 meses. Y yo veo el cuidado que ella tiene de ese bebé, ¿verdad? Lo veo que ella le va a dar de comer, le va a dar todo y le está protegiendo porque el niño es vulnerable, el bebé es vulnerable todavía. Y básicamente lo que yo le estaba diciendo a Moisés es que de esa manera es el cuidado de Dios para nosotros. El cuidado incluso, nosotros vemos a Dios como un padre, pero ese es uno de los nombres de Dios también, que Él tiene cuidado de protegernos. Y ese versículo que leímos en Salmos es lo que está diciendo. En medio de todas las guerras, en medio de todo lo que está sucediendo, que está temblando todo, Él sigue siendo nuestro refugio. Yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos tener hoy en día, nosotros como cristianos. Hoy en día el mundo está volteando hacia nosotros y viendo cómo nosotros respondemos. Lamentablemente la gente que no conoce a Jesús está pasando por momentos muy difíciles porque no tienen dónde anclar su fe, no tienen paz. Yo creo que es una de las cosas que nosotros hemos estado hoy en estos mismos meses hablando incluso con nuestros hijos. Yo he estado hablando mucho acerca de tener paz y la Biblia nos enseña de la paz es algo que nosotros podemos llegar a obtener poniendo nuestros pensamientos. Yo les estaba hablando a mis hijos versículos como Él guardará en perfecta paz aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran. Yo le enseñaba a mis hijos, Cristi y yo, de que debemos de pensar en lo que es bueno, en lo que es puro, dice, y entonces cuando tú piensas de esa manera, dice, el Dios de paz guardará nuestros corazones, incluso en la versión en inglés dice, y guardará tu mente. Es algo que yo creo que en este tiempo hemos estado tratando de poner en nuestros hijos, de poderles impartir a ellos, ver cómo tener paz, decirles a nuestros hijos, ¿sabes qué? Porque tenemos gente a nuestro alrededor que ha estado pasando muy difícil, que ha perdido sus trabajos, ha perdido sus empleos, incluso la casa donde nos estamos alojando, la hermana de ella ha estado infectada con el virus. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder a la gente que está buscando eso? No podemos dar lo que no tenemos. Es una cosa que yo aprendí hace muchos años. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Pero Jesús dijo esto, mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús es llamado el príncipe de paz porque Él puede dar esa paz. Y al momento de yo recibir esa paz, yo tengo la habilidad de poder repartir esa paz. Ahora, no está diciendo que no va a haber problemas. Estamos leyendo en el Salmo que va a haber situaciones donde se van a conmover los reinos de la tierra. Pero Jesús dijo estas palabras, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tener paz. Yo he vencido al mundo. La paz es algo que se obtiene y que se tiene que guardar. Si algo yo puedo animarles es que luchen por no perder la paz. Porque en el momento que tú pierdes la paz de Dios, entonces se viene el mundo encima. En el momento que tú y yo perdemos la paz, hay gente que tiene dinero pero no tiene paz. Tiene plata pero no tiene paz. Hay gente que puede estar saludable pero no tiene paz. Es algo que Dios y Jesús, ¿cómo yo le puedo hablar a una persona que está sufriendo persecución alrededor del mundo? Yo veo casos y por ahí Fernando, Canini y muchos otros de ustedes ponen ahí en Facebook diferentes artículos de la iglesia perseguida y que pasa esto en el África y que pasa en muchos lugares. ¿Qué es lo que mantiene a estas personas seguir a Jesús en medio de tanta calamidad? Es la paz de Dios. Es la esperanza que ellos tienen de que esto no se va a acabar cuando nuestra vida se termine. Si algo podemos aprender de esto es que Dios va a ser nuestra paz. Él es nuestra paz. Y yo creo que en este tiempo hemos estado experimentándolo. Yo, poco antes de que empezara todo esto, a lo mejor en España ya ha empezado un poco antes, pero el Señor hablaba a mi corazón acerca de regresar a los principios, regresar a las raíces. Y yo me recuerdo que estaba hablando con un pastor de México, iba yo a ir a compartir a una reunión de pastores, íbamos a tener una campaña evangelística en las calles,
todo esto antes de que sucediera la contingencia. Y un día me habla el pastor y me dice, Chuck, ¿cómo le quieres llamar a este evento? Y normalmente yo no llamo los eventos, no tengo esa costumbre, pero yo le dije, espera, voy a orar. Y yo me recuerdo que esa noche yo empecé a soñar cuando yo comencé siguiendo a Jesús, realmente el clamor que yo veía en la gente, yo veía un arrepentimiento genuino, yo veía muchas cosas en ese tiempo que poco a poco se han estado perdiendo, se han estado diluyendo. Y yo me desperté y el Señor me puso en mi corazón esto: tienes que regresar a las raíces. Y es bien curioso porque regresar a las raíces no solamente es anhelar o tener como nosotros decimos, una nostalgia de cómo eran las cosas antes. No estoy hablando de la nostalgia de cómo eran las cosas antes. Lo que está diciendo es los principios con los que tú y yo comenzamos el cristianismo. Yo te pregunto esta tarde, ¿cómo era cuando tú conociste a Jesús? ¿Cómo era seguir a Jesús al principio? Cómo era diezmar al principio, cómo era obedecer al principio. Yo me recuerdo cuando yo conocí a Jesús, no había persona a la que yo no le compartía lo que Jesús había hecho en mi vida. Yo decía, hasta las piedras les predicaba, los perros. Si venía un perro, al perro le quería que se convirtiera el perro. Si venía alguien aquí en la calle, ¿por qué? Porque había algo en mi corazón que estaba bien, que estaba fresco. Y yo creo que esa frescura y había una paz en mí. Yo me recuerdo cuando yo conocí a Jesús, esa noche fue la primera noche que yo pude dormir en paz. Hay algo que Dios puso en mí y es algo que no podemos perder. Yo quisiera leer otro versículo, si me lo permite. Antes de que todo eso sucediera, lo voy a leer en Primera de Reyes. Yendo un poco con lo que hemos estado hablando. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18. Y es algo que es tremendo porque el año pasado que estuvimos ahí en Calpe, y que estuvimos ahí en España, y que estuvimos en Bulgaria, y que estuvimos en Portugal, una de las cosas que Dios nos empezó a dar mucho a nosotros es que teníamos que prepararnos, que nos preparáramos. Nosotros no sabíamos para qué, ni por qué, ni nada. Nosotros pensamos que el mundo iba a seguir de la misma manera que está siguiendo. Y vemos ahora que no. Y dice el versículo 1, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate acá. Si leemos el capítulo anterior, vemos que Elías estaba un poco escondido porque había predecido la sequía y había estado bajo la persecución de Jezabel, y ahí Dios como que lo tenía un poco escondido, primero mandándole los aves que lo alimentaran y el arroyo, después lo manda con la viuda, pero llegó un punto donde ya Elías no podía mantenerse escondido. Llegó un punto donde Elías tenía que mostrarse. Y yo creo que ese es el tiempo que nosotros como iglesia nos tenemos que mostrar. Es el tiempo que nos tenemos que levantar. La gente está buscando respuestas. Nosotros tenemos la respuesta. Nosotros tenemos a Jesús. La gente está buscando paz. Nosotros tenemos la paz de Dios sobre nosotros. Y sigue la historia diciendo que el pai le habla al siervo del rey Acab. Y después la historia sigue. Y fíjense lo que dice en... Y al versículo 17, por fin el rey se encuentra con Elías y le dice, cuando Acab vio a Elías, te dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió en el profeta en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Yo creo que estamos viviendo un tiempo muy similar. Estamos viviendo un tiempo donde se está haciendo una raya, una línea, donde está dividiendo realmente aquellos que vamos a ser personas que vamos a seguir a Jesús
con todo nuestro corazón, que vamos a pagar el precio, que vamos a seguir adelante. Y este tiempo está probando mucho, es algo tremendo, está probando mucha gente realmente dónde estaba su fe, dónde estaba su paz, dónde estaba aquello que realmente hemos predicado. Aquí en Estados Unidos están desapareciendo iglesias, literalmente desapareciendo iglesias, porque en muchas ocasiones la gente estaba acostumbrada solamente a algo que era una rutina, que era una tradición. Y en el momento que se quitó esa tradición, se quitó esa rutina, su fe no estaba anclada en Dios, estaba anclada tal vez en una tradición, en ser cristiano porque mis padres y mis abuelos fueron cristianos, y empiezan a pasar las noticias, empiezan a pasar, y entonces la gente empieza a perder esa relación con Dios, y empiezan a pasar muchas cosas muy parecido a lo que estaba sucediendo aquí entre Elías y el pueblo. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y empieza, no voy a leer todo el versículo porque empieza a hablar del sacrificio que van a hacer, pero quiero ir un poco más adelante. Sí. Empiezan a clamar a Dios y quiero que no, voy a ir un poco antes. Permítanme, tengan un poco de paciencia porque lo estoy haciendo en mi móvil. Versículo 24, ya le dice a los profetas: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien hecho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque sois más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Y hoy en día la gente está buscando respuesta y parece que no hay respuesta. Yo veo que le preguntan a la Organización Mundial de Salud: ¿y qué va a pasar? Ellos no saben qué va a pasar. Le preguntan al presidente de Estados Unidos, le preguntan, nadie sabe, nadie tiene respuesta. Parece que aquellos baales, aquellas cosas en las que poníamos nuestra confianza, parece que no tienen la respuesta. Parece que aquellas cosas en las que nosotros siempre hemos dependido no tienen la respuesta. Dices, ¿qué está pasando? No hay respuesta. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que ponemos en lugar de Dios, cualquier cosa en la que ponemos nuestra confianza, en el momento de la aflicción, en el momento difícil, no te va a responder. Es algo que es impresionante, pero en el momento realmente de la verdad, en el momento de la crisis, cuando tú pones tu confianza en cualquier otra cosa que no es Dios, no te va a responder. No hay respuesta. El único que te puede hablar es Dios. El único que puede hablar es Jesús. Dice: entonces aconteció que el mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios quizá está meditando, tiene algún trabajo. Bueno, por ahí dicen algunos teólogos que básicamente lo que estaba diciendo, tal vez tu Dios se fue al aseo, se fue al baño, ¿verdad? Se fue por ahí. Y él estaba burlando de los profetas porque él sabía que no iban a responder. Y ellos clamaban a grandes voces, y dice, se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre de ellos. Estos realmente estaban haciendo un sacrificio a sus dioses, pero no había respuesta. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchases. Pero entonces sucede algo muy importante. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y dice aquí que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Yo creo que este tiempo es un tiempo de arreglar el altar de Jehová que está arruinado. Y es antes de que venga el fuego, antes de que venga la manifestación de Dios, lo primero que Elías hace es arreglar el altar. Y es una palabra que Dios me dio a principios de enero. Es tiempo de arreglar el altar. Es tiempo de regresar a los principios. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de soltar todo. Es tiempo de quitarte de la mente aquellas cosas que te van a estorbar para lo que viene. Es tiempo de arreglar el altar, porque está arruinado. Y luego Elías hace algo que me llamó mucho la atención, y yo nunca, en 20 años de predicar el evangelio, nunca me había fijado. Dice:
Y tomó Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y con esas piedras edificó un altar en el nombre de Jehová. Ahora, la única ocasión que yo recuerdo que alguien haya hecho un altar con 12 piedras conforme a los hijos de Israel lo hizo Josué cuando pasó el Jordán. Y ese altar tenía un significado que incluso Elías no tenía que decirles al pueblo de Israel lo que eso significaba, porque ellos sabían bien lo que eso significaba. Significaba: este es el propósito por el cual Dios los trajo a este lugar y ustedes lo han perdido. Ese altar representaba tu propósito. Ese altar representa aquello que Dios te llamó a hacer, aquello por lo cual Dios te ha salvado, aquello por lo cual Dios te rescató de las drogas, te rescató de lo que haya sido. Dios te rescató a ti y a mí con un propósito. Pero cuando empezamos a avanzar en nuestra vida, nos empezamos a llenar de baales, nos empezamos a llenar de cosas en las cuales nosotros empezamos a poner nuestra confianza. Pero cuando llega el momento de la crisis, podemos clamar aquellas cosas y aquellas cosas no tienen respuesta, porque lo que Dios quiere es que regresemos y restauremos aquello que se había perdido. Después hizo una zanja alrededor del altar para que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el alcasto y sobre la leña. Hacerlo una, otra vez y aún una tercera vez. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, y quiero que escuchen esto, no dijo Jacob, dijo: y de Israel. Porque hay un momento donde Dios, aquí vemos al profeta de Dios hablando no de lo que Dios había hecho, sino de lo que Dios era ya. Ya no era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y ahora era el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, de la promesa, del propósito. Y que yo soy tu siervo y por medio del mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Hemos profetizado, hemos creído, hemos hablado, hemos predicado y lo hemos escuchado por mucho tiempo, que Dios quiere derramar su fuego sobre esta nación, sobre este planeta. Pero yo creo que este tiempo es un tiempo de, antes de poder ver el cumplimiento, tenemos que arreglar el altar. Primeramente, el altar de nuestro corazón. ¿Qué son las cosas que yo tengo en mi corazón? No solamente malas, que son las promesas que se han convertido en lo más importante de mi vida. ¿Qué es lo que tengo que soltar para que Dios pueda darme lo que Él tiene que darme? No funciona de otra manera. Podemos verlo en la vida de Jesús cuando está en el Getsemaní. No mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que en este tiempo es un tiempo que nosotros como iglesia estamos siendo purificados, así como cuando el pueblo de Israel iba a entrar al Jordán para entrar a la tierra prometida, está purificándonos. Dios quiere poner en nuestro corazón una confianza plena y solamente en Él. No podemos confiar en la economía. Nosotros vemos el mercado de valores y parece una ruleta, ¿verdad? Va arriba, va abajo, el euro va por aquí, y de repente el siguiente día parece que desapareció y vemos, no podemos confiar en la salud, porque la salud un día tú estás sano, el siguiente día estás en el hospital. No podemos confiar en ninguna otra cosa más que en yo soy, más que en Él es. Porque si nosotros cometemos el error que cometió el pueblo de Israel, de empezar a poner su confianza, y no podemos caminar de las dos maneras. Es como, y mucha gente quiere caminar así, y más en este tiempo, mucha gente evangélica que estaba caminando sobre 2 aguas, diciendo: no, pues tengo a Dios como el cajero, ¿verdad? Como el cajero automático, cuando lo necesito, entonces ahí está Él para yo poder llegar, pero se ha acabado ese tiempo. Yo creo que se ha acabado ese tiempo. Tenemos que decidir como este pueblo entre dos. Por último, yo quiero mencionar, que voy a dejar a Cristi que hable allá también, pero yo quiero mencionar Apocalipsis, habla a la iglesia de la Odisea, y el Señor, hablando a la iglesia de la Odisea, precisamente le dice esto: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Y hay una
hay por ahí algo que muchas veces hemos predicado, ¿verdad? De que el Señor no quiere que seamos ni fríos, que seamos fríos o calientes, que no seamos tibios porque nos va a vomitar de su boca. Y por mucho tiempo mucha gente en la iglesia decía, bueno, pues o entras con Dios en fuego, o estás enfriado. Pero hace un tiempo atrás un pastor amigo mío aquí en Texas me dio un poquito de explicación en cuanto a eso, y ustedes ahí en España lo van a entender muy bien porque lo tienen ahí a la mano, pero ustedes lo saben lo que es un acueducto, ¿verdad? Ahí en Sevilla hay un acueducto y en muchos lugares hay muchos acueductos. Y los acueductos romanos principalmente tenían una función, y la función de los acueductos era poder transportar el agua por mucha distancia, tal vez kilómetros, para poder llegar a un destino. Y el propósito del acueducto era mantener la temperatura del agua. En otras palabras, si tú tenías agua fría, que era para beber, tú ponías el agua fría del pozo y la tenías que llevar en el acueducto de tal manera, era una cosa de ingeniería tremenda, los que son ingenieros tal vez lo sepan mejor que yo, pero era llevar el agua y mantener la temperatura fría hasta llegar a su destino fría. Tal vez el pozo era de agua caliente, tenía que mantenerse en agua caliente y no perder esa temperatura. Y básicamente lo que está diciendo esa palabra es, no se trata de que seas frío o caliente, significa que no pierdas tu propósito. Así como cuando Elías edificó el altar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué Dios te rescató? ¿Para qué Dios te llamó? Y si estamos en nuestro caminar con Dios y nos empezamos a enfriar un poco, nos empezamos a perder eso, tenemos que tomar una decisión de regresar a aquello que Dios nos llamó a hacer. Dios ha llamado a la iglesia en Calpe, a la iglesia en España con un propósito. Dios les ha hablado tremendamente, proféticamente de lo que Él quiere hacer. A veces hasta siento yo que ha sido un poco demasiado. Alguna gente está un poco decir, no, ya no vengáis con lo mismo, ya, porque ha sido algo que Dios ha hablado tan fuertemente. Pero yo creo que estamos más cerca que nunca, hermanos, de ver el cumplimiento de la promesa. Estamos más cerca. Y por eso Dios ha tomado esto. Yo creo que Dios ha permitido todo esto en cierta manera, para que nosotros regresemos nuestro corazón a Él. Porque lo que Dios va a derramar y el fuego que va a derramar, lo va a derramar sobre gente de la cual puede confiar el Señor. No lo va a derramar sobre cualquiera. Y mi oración esta tarde, noche, es que cada uno de nosotros que estamos escuchando este mensaje podamos tener oídos abiertos y podemos ser ese candidato, ese altar restaurado donde Dios puede derramar su fuego. Bueno, no puedo agregar mucho, ya he hablado bastante, Chuck. Pero mientras él estaba hablando, estaba pensando yo en ese verso en el cual empezó el Salmo diciendo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y mientras hablaba, estaba tratando de entender, estad quietos en el aspecto de soltar y conoced que yo soy Dios, que yo soy, y él decía lo que necesitas en ese momento. Y yo como madre estaba comparando, a veces mis hijos quieren cosas que no necesitan. En muchas ocasiones tienen hambre y quieren algo dulce, algo que les va a llenar el momento, pero no tienen nada de nutrición. Y yo como madre tengo que decir, no, suelta eso y ahora yo te daré algo que va a hacer bien a tu cuerpo. Yo te daré algo que no solamente te va a llenar, pero que va a ser lo que tú necesitas, que te va a llenar y va a ser de provecho para ti. Y estaba pensando en este versículo de esa manera. A veces tenemos, como decía Chuck, las promesas o lo que queremos que Dios sea. Y cogemos quizá uno de los nombres de Dios y es que Dios, tú eres mi proveedor. Pero quizá en este momento no necesitas la provisión como tú la quieres. Quizá en este momento necesitas conocer a Shalom, a Dios como tu paz. Entonces es tiempo de soltar lo que queremos de la manera que queremos que Dios se manifieste y decir, está bien, quiero conocer. Conoce que yo soy Dios. Quiero conocer, voy a soltar lo que yo pienso que conozco de ti y voy a dejar que tú me reveles qué necesito yo en este momento.
¿Cómo tengo que yo conocerte a ti en este momento? Y yo pienso que en es ese momento en el cual nos podemos enfrentar con lo que necesitamos, ese momento en el cual nos confronta Dios, en ese momento es cuando volvemos a lo que Él decía, al principio, a la raíz, y podemos ahora sí edificar una vez más el altar como debe de estar. Edificar un altar a Dios donde estamos decidiendo está bien. No es como yo quiero, no es como yo pienso, pero es Dios, yo te voy a seguir a ti. Tanto cuando se hizo el altar con las 12 piedras con Josué y ahora se hace el altar con el profeta, ambos momentos, tanto Josué como el profeta le dice, ¿a quién vas a seguir? Josué dijo, yo y mi casa hemos decidido seguir a Jehová. Ustedes ahora, ¿quién van a seguir? Justo cuando estaba ese altar. En la misma manera, Elías les dice, ha caído fuego. Dios ha comprobado quién es Él, pero tú a quién vas a seguir. Yo pienso que en este momento como iglesia, esa es la confrontación a la que estamos llegando, porque muchos de nosotros pensábamos, bueno, Dios es un Dios de color de rosa, decimos en México, de que todo me va bien, de que todo muy bonito, todo bien, pero de repente nos confrontamos con algo donde decimos, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué está sucediendo ahora? Yo pensaba. Y es en ese momento que tenemos que soltar, tenemos que tener esa paz, soltar, y está bien, Dios, tú revélame quién tú eres. Que yo pueda conocerte y que tú puedas en este momento en mi vida revelarte como lo que yo necesito justo ahora. Y yo pienso que si como iglesia podemos llegar a ese punto, reconstruir este altar de decisión, donde tú y yo como iglesia primero decidamos a quién vamos a seguir. No a un Dios que se mueve, como decía él, conforme a lo que queremos, sino que a un Dios que vamos a seguir hacia donde Él nos lleve, sin importar lo que queremos nosotros en nuestro interior, confiando que al final el camino es lo mejor para nosotros. Y yo pienso que cuando hagamos eso, el resto del mundo va a poder ver un altar en nuestros corazones, van a poder ver que nosotros como iglesia hemos creído y hemos decidido seguir a Dios. Ellos también van a empezar a darse cuenta de quién es Dios. Hoy en día estamos viendo mucha gente, bueno, los dos lados de la moneda, ¿verdad? Ahora hemos tenido que hacer las reuniones por internet y todo. Pues hemos visto ha habido mucha gente que nunca se había parado en una iglesia, pero está escuchando una reunión en Zoom, está escuchando una reunión en Facebook Live. Nosotros hemos hablado tanto tiempo de que hemos evangelizado y hemos hecho muchas, pero ahora la gente misma está viniendo acercándose porque la gente está realmente necesitada de lo que nosotros tenemos. Yo quiero animar los hermanos, cada uno de nosotros tenemos algo que se necesita para este momento. Tenemos una paz que podemos dar, la tenemos. Y si no la tenéis, tenéis que buscarla en Jesús. Pero si la tenéis, la podéis dar. Gente está anhelando tener esa tranquilidad, esa paz, ese refugio en medio de la tormenta. Y bueno, queremos orar y nosotros hemos estado orando mucho por ustedes en Calpe, por la iglesia en España, por los hermanos, que sabemos que no ha sido un tiempo fácil, pero quiero que sepan que les amamos, que realmente cada noche con nuestros hijos hemos orado por España, hemos orado por Calpe, hemos orado por ustedes, que realmente Dios ha estado con ustedes y Él seguirá con ustedes y nuestra oración y nuestra bendición es que el Señor nos lleve a cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Si uno de nosotros hemos empezado en ese camino, en ese acueducto, a empezar a desviarnos, poner nuestra confianza, que el Señor en este tiempo nos regrese nuestra mirada, ponerla solamente en Él. Que podamos, así como el salmista, decir, tú eres Dios. Y podamos decir como el salmista, tú eres mi refugio. Podamos decir como el salmista, tú eres mi escudo en medio de la batalla. Tú eres, y que el yo soy se revele a cada uno de nosotros. Te dejo el audio, Fernando. Amén.
Pues gracias. Bueno, podéis hablar cualquiera, ¿eh? Si queréis preguntar algo o si no estáis de acuerdo en algo, hablar ahora o callar para De siempre. una vez. Pero gracias, es palabra del Señor, ¿eh? Para nosotros. No solo creo que es para nosotros, lo que habéis estado compartiendo creo que tenéis razón, que es para toda la Iglesia, ahora mismo a nivel mundial. El volver nuestros ojos a Él y cumplir el propósito para el que Él nos ha llamado. Sí, me estaba acordando ahora también de cuando Nehemías y Esdras volvieron a Jerusalén, lo primero que hicieron fue construir el altar. No Así eran es. lo último fueron las murallas, pero lo primero fue el altar. Así es. Y es algo a lo que Dios nos llama continuamente. Nuestra relación, nuestra devoción, nuestra lealtad es a Él. Es a Él, lo Amén. primero. Yo creo que sí, ¿Alguien más? Un que, comentario. sí que ha sido confirmación de todo lo que habéis dicho, paso por paso, de lo que el Señor nos ha estado hablando en todo este tiempo, paso por paso. Pues nuestro refugio, que nuestro enfoque tiene que estar en Él, el tema del temor, el enfoque de la intimidad, el buscarle a Él en este tiempo, que era un tiempo de parar y de crecer en eso,